Good morning, students. How are you today? El día de hoy vamos a hacer la retroalimentación de la clase pasada. Así que vamos a ver qué hicimos en la clase pasada. La meta fue conocer el uso, reglas y estructura del presente continuo. Y utilizamos 3 indicadores para lograr esa clase, que era conocer el uso y regla del presente continuo, conocer la estructura y desarrollar ejercicios relacionados al presente continuo, ¿ya? Entonces, básicamente vimos el presente continuo. Y no se preocupen porque en una clase la materia no les iba a quedar un 100% grabada. Así que las clases que tengamos después, la clase número 6, vamos a seguir repasando. Entonces empezamos por el uso del presente continuo. Dijimos que es usado para expresar una actividad que está ocurriendo ahora. Por ejemplo, no apagues la televisión, estoy mirando. Don't run the TV off, I'm watching it. Segundo uso era para una actividad o situación que es verdadera ahora, pero que no necesariamente está sucediendo en este momento. Por ejemplo, no tomes ese libro, Jane lo está leyendo, ¿ya? Es una situación que está ocurriendo a lo largo de un periodo, pero no está diciendo la oración de que Jane lo está leyendo ahora, sino que simplemente lo está leyendo. El tercer uso es para una actividad temporal. Por ejemplo, Peter es un estudiante, pero él está trabajando como mesero durante las vacaciones, ¿ya? Peter is a student, but he's working as a waiter during holidays. Ya, entonces esa es una actividad temporal, el que está trabajando como mesero. Y el cuarto uso dice que es para un futuro plan acordado. Por ejemplo, almorzaré con Glenda mañana. I'm having lunch with Glenda tomorrow. Es un plan arreglado para un futuro, ¿ya? Después teníamos un ejercicio en donde tenían que leer las oraciones y unirlas con el uso que acabamos de explicar. Decía number 1, I'm studying English. Estoy estudiando inglés. Esa es una actividad que se está haciendo por un periodo, ¿ya? Entonces, tenemos a temporary activity, number 1. Number 2, are you going to the party at Mary's on Friday night? ¿Vas a ir a la fiesta de Mary el viernes por la noche? Esa es una actividad futura que ya está planeada, entonces sería a planned future arrangement, number 2. Number 3, she's talking to Silvia. Ella está hablando con Silvia, es una actividad que está haciendo ahora. Por lo tanto, es number 3, an activity that is happening now. And number 4, I'm reading Harry Potter. Esa es una activity or situation that is true now. Es una actividad o situación que es verdadera ahora, pero que continúa en el tiempo. No es algo que esté ocurriendo en el momento de hablar, ¿ya? Entonces yo le puse los numeritos al lado de cada oración. Ustedes tenían que colocarla arribita de la línea. Yo por tema de espacio no pude hacerlo. Las tareas que yo revisé, hay algunas que estaban cambiadas el orden. Igual se las puse buena porque entendí lo que querían decir ustedes, ¿ya? Por ejemplo, había uno que me decía I'm studying English y me colocaban que era una actividad que está ocurriendo ahora. Entonces, sí, pues está ocurriendo ahora porque ustedes están haciendo la tarea de inglés, ¿ya? Entonces, por eso a algunos se las dejé buenas. ¿Ya? Lo importante es que entiendan cuáles son los usos y por qué se usa el presente continuo. Después teníamos las reglas del presente continuo y teníamos 4. Dice que a la mayoría de los verbos hay que agregarle el ing al verbo base. ¿Cuál es el verbo base? No sé,
play, em, listen, write, etc. Entonces a ese verbo base ustedes le colocan el ing. ¿Por qué dice que a la mayoría? Porque hay algunas excepciones. Como en todas reglas siempre hay excepciones. Después dice el número 2, para los verbos que terminan en hay que eliminar esa y colocarle el ing. Y teníamos de ejemplo el verbo escribir, write, que se le elimina la y queda writing. Number 3, para los verbos que terminan en doble no hay que eliminarla, solamente agregar la ing. Tenemos agree, estar de acuerdo, agreeing, ¿ya? No desaparecen las Dice los verbos, número 4, los verbos con una sílaba, vocal y una consonante deben doblar la última consonante. Primero tienen que saber, ya, esta es una parte más o menos difícil porque tienen que saber cómo se dice en inglés el verbo primero y después contar las sílabas, ¿ya? Con el aplauso, a mí me lo enseñaron con el aplauso y ahí por ejemplo tengo el run. Run es run, una sola sílaba y tiene consonante, vocal, consonante, por eso se le dobla la última consonante. Mire, busquemos otro verbo. Puede ser cook, ¿ya? Cook. También suena con una sílaba, cook, pero no tiene la regla de consonante, vocal, consonante, entonces no se le dobla nada. Y finalmente tenemos la estructura, ¿ya? Si se aprenden la del afirmativo, es más fácil realizar la negativa y la interrogativa. Entonces empezamos con un pronombre, sigue el verbo to be, que puede ser am, is o are, dependiendo del pronombre que uno vaya a utilizar. Después al verbo base se le agrega el ing y se complementa la oración con lo que pueda faltar. Entonces, a modo de recuerdo, yo le puse los 7 pronombres, que es I, she, he, it, you, we, they, y al ladito le puse el significado en español. Ahora cabe mencionar que en una oración no siempre van a aparecer los pronombres así, sino que van a aparecer los nombres de las personas, porque recuerden que los pronombres están diciendo quién hace la acción. Entonces, en vez de she, por ejemplo, puede salir Mary, María, en he puede salir John, puede salir the cat, el gato, y ahí hay que ir relacionando los nombres de las personas con el pronombre que podría ser. Por lo mismo, en la próxima clase les voy a hacer ejercicios para que desarrollemos estos puntos uno por uno. Entonces, cuando ya sabíamos nuestros pronombres y qué significan, teníamos que asociarlo a un verbo to be, que es ser o estar, ¿ya? Entonces dijimos que el I siempre iba con el am, el she, he, it con el is y el you, we and they con el are. Y nunca, nunca, nunca se puede cambiar el orden de eso. Puede que se entienda lo que uno puede decir, pero gramaticalmente estaría incorrecto. Entonces, nuestro tercer paso después de saber nuestro pronombre, qué significa y cuál es el verbo to be que va acompañado a este pronombre, tenemos que elegir un verbo. Aquí yo les puse el verbo base, que es drink, y a ese verbo base se le agrega el ing y queda formado drinking. Recuerden que queda formado en una sola palabra, no es drink in, ¿ya? Se los digo porque hay personas que sí tienen esa confusión, que son dos palabritas separadas, pero hago la aclaración de que es una sola palabra. Y el último paso es colocar el complemento. ¿Qué es el complemento? Lo que le falta a nuestra oración para estar completa. Si yo, por ejemplo, tengo She is drinking, ella está bebiendo. ¿Qué es lo que está bebiendo? Y aquí yo le puse water, agua. Puede ser jugo, bebida, leche, lo que sea, ¿ya?
Y por último, yo les puse ejemplos de la estructura del presente continuo no afirmativo. Entonces yo puedo ir eligiendo uno por uno y mi oración se va armando sola. Elijo un pronombre, ya sé cuál es mi verbo to be, luego elijo un verbo y le coloco mi complemento para que mi oración quede completa. Luego continuamos con nuestra estructura en negativo. Es similar a la del afirmativo, solamente de que como es negativo, tiene que estar explícita esa parte negativa a través de un not. ¿Dónde va el not? Después del verbo to be. Y ahí aquí les menciono que tenemos el am not, is not y el are not. El am not no se puede abreviar, por lo tanto siempre va a ir escrito así. El is not se puede abreviar y queda isn't. Y el are not queda aren't. Y los ejemplos que tenemos, si se dan cuenta en el número 1, yo hice la abreviación con el pronombre y el verbo to be. Am not listening to music. Yo no estoy escuchando música. They aren't dancing together. Ellos no están bailando juntos. It isn't raining today. No está lloviendo hoy. ¿Ya? Entonces lo principal de la estructura negativo es colocar sí o sí ese not, abreviado o no abreviado, porque si no queda en positivo, afirmativo. Por último tenemos los interrogative, que es la manera en cómo nosotros hacemos las preguntas. Si se dan cuenta, es la misma estructura del afirmativo, solamente que cambié de lugar el pronombre y el verbo to be. Aquí se empieza con el verbo to be y luego sigue el pronombre y el resto queda igual. Por ejemplo, is she reading a book? ¿Está ella leyendo un libro? Aquí cuando yo le pregunto a los niños, a sus compañeros, tradúzcame esta oración, el error principal que me hacen es leérmelo en afirmativo y le colocan el tono de pregunta creyendo que así está correcto. Por ejemplo, si la segunda yo le digo tradúzcame la oración, me dicen ellos están hablando en francés, cuando en realidad es ¿están ellos hablando francés? Y para reforzar el presente continuo les puse unos ejercicios, eran 9, porque habíamos eliminado uno. El primero dice, they coming over for dinner. Aquí, aunque ustedes no sepan qué sale en la oración, qué dice la oración, pueden hacer el ejercicio igual. Ya saben que empieza con they, es una pregunta, por lo tanto tengo que empezar con mi verbo to be. Y si tengo el they, el verbo to be era are. La segunda era Maxwell. Aquí Maxwell es un nombre, ¿ya? Aquí da lo mismo si es hombre o mujer porque llevan el mismo verbo to be. Entonces ya sé que si es she o he, mi verbo to be es is. La respuesta es is. Number 3, my mother-in-law. Mi suegra is. Entonces, esa oración está en afirmativo primero, está el pronombre, está el verbo to be, entonces sigue un verbo. ¿Cómo iba mi verbo? Iba con ing, por lo tanto, staying es la respuesta correcta, la segunda. ¿Ya? Number 4, I my dinner right now. Ya. Mi oración está en afirmativo. Tengo mi pronombre, por lo tanto me falta mi verbo to be y mi verbo con ing. Entonces la respuesta es I'm eating. Ya, number 5 es una oración afirmativa. Tengo el pronombre que es my sister, mi hermana, por lo tanto me falta el verbo to be y el verbo con ing. Como es mi hermana, es una sola persona, es mujer, vendría siendo como un she, entonces sería is
learning. ¿Ya? La respuesta es my sister is learning Spanish. Number 6. Es una oración afirmativa. No veo ningún not, tampoco veo un signo de interrogación. Y tengo mi pronombre I, por lo tanto me falta el verbo to be y el verbo con ing. Entonces sería I am working. Number 7. Lo mismo, una oración en afirmativo. Tengo mi pronombre que es we, por lo tanto me falta el verbo to be y mi verbo con ing. Entonces, we are eating. Perdón, pero no veía muy bien la letra esta, que aparece chiquitito. Entonces la respuesta es we are eating. Y la número 8 la habíamos eliminado porque ese tipo de preguntas no se las expliqué. Number 9. They are. Ya, es una oración positiva. Sale mi pronombre, sale mi verbo to be. La complicación era el verbo. Y la complicación estaba a saber si llevaba doble N, doble P o no. Y habíamos dicho que si tenía una sílaba y terminaba en consonante, vocal, consonante, se dobla la última consonante, ¿ya? En este caso, mi verbo es open. Entonces, open tiene dos sílabas, por lo tanto, mi verbo queda opening, la primera opción. No se le doblaba nada. Y la última dice Melissa is, también es afirmativa. Tenemos mi pronombre, que es Melissa. Melissa es she, porque es un nombre de mujer. Tenemos el verbo to be. Y como les aparecía al principio de las reglas ortográficas, queda lying. La última opción es la correcta. ¿Ya? Sé que también hicieron el formulario, aparecían estas preguntas y ahí a lo mejor despejaron un poquito más de dudas. Y por último, para finalizar la clase, les había puesto un semáforo para que ustedes me escribieran si habían entendido o no la clase. Ahora, si tuvieron errores en hacer algún ejercicio, es natural porque como les decía al principio de la clase, en una sola clase no van a entender todo el tiempo verbal, que es difícil y se necesita más práctica. Así que no se preocupen porque los vamos a volver a repasar la próxima clase paso por paso. Vamos a ver los pronombres, vamos a ver los verbos, vamos a ver tipos de complementos. Así que yo creo que se les va a aclarar más el panorama, ¿ya? Eso, chicos. Nos vemos la próxima clase y revisen su tarea para comparar si está todo bien o no. Vuelvan a revisar el video si es que quedaron con alguna duda. Recuerden que cuando subo las clases yo estoy todo el día, toda la semana pegada al computador para ver si tienen alguna duda. Así que no tengan vergüenza y escríbanme a mí, sabe que no entendí por qué pasaba esto. Yo les voy a contestar lo más rápido posible. Eso, bye bye, see you next class.